¿Cómo se encuentran, colegas? El día de hoy abordaremos el texto Herramientas para planificar la escuela de la autora Mónica Beatriz López. Nos centraremos en el capítulo 5, Planificación didáctica. ¿Qué es la planificación didáctica? Es la forma con la cual el docente organiza los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Este tipo de planificación es definida por Gustavo Bombini como guión conjetural, ya que es una propuesta que no sabemos si se podrá ejecutar tal cual fue programada y escrita. Sin embargo, es una práctica docente que impulsa y, a través de la escritura, refuerza el propio conocimiento y manera de planificar. Además, de esta manera orienta la práctica docente a través de marco teórico, saber hacer, contexto y marco normativo. El marco teórico se refiere a todos los conocimientos que el docente adquiere en su propio proceso de formación en etapa académica. Son todas aquellas teorías que respaldan sus conocimientos. Estos convergen y se plasman en su planificación. Se reflejan en sus estrategias, métodos y en su evaluación. Hablar de marco teórico es hablar de teorías filosóficas, psicológicas, pedagógicas y didácticas a las que adhiere el docente. El saber hacer es el conocimiento que se adquiere en la práctica docente dentro del aula. Permite analizar empíricamente las acciones que se desarrollan en clases de manera cotidiana y modificarlas de manera que sean enriquecedoras, tanto para los estudiantes y para la institución en sí. El contexto. Analizar el contexto permite un acercamiento a la realidad y conocer las particularidades de cada grupo y de cada estudiante. Esto permite proyectar de una manera más realista y adecuada y valorar los recursos con los que se cuenta. El marco normativo. El docente se ve exigido por las prescripciones del establecimiento y de él mismo como docente. Sin embargo, cuenta con la autonomía suficiente para decidir y construir sobre su planificación. La misma es un proceso de aplicación de normas y adecuación a la realidad. ¿Cuáles son las funciones de la planificación didáctica? Permite coordinar acuerdos que le dan coherencia al proceso pedagógico o sirven de información en la evaluación académica de las instituciones. Permite pensar una secuencia coherente que conduzca al alumno a un conocimiento de forma progresiva y significativa. Reduce las improvisaciones en el aula. Es fuente de información para quien la requiera, por ejemplo, la familia. Permite revisar la práctica docente. Nos da un pantallazo general de nuestro proceso con las prácticas docentes. Obliga a revisar el conocimiento que el docente tiene. Aclara el sentido y las formas de evaluación. La planificación didáctica tiene momentos en su construcción y existen 5 que debemos considerarlos como esenciales. Lectura del diseño curricular y del PEI. La lectura del diseño curricular nos presenta el marco general de las concepciones ideológicas, los propósitos y contenidos del nivel en el que se trabajará. La lectura del PEI nos mantiene informados de las actividades, tareas y propuestas para el año escolar. Nos permite adecuar la enseñanza con base al PEI. Construcción del diagnóstico inicial. Es una instancia evaluativa cuyo objetivo es informarnos con datos descriptivos sobre la situación escolar y sobre el lugar en el que nos desempeñaremos. A través de los datos que nos ofrece el diagnóstico, es posible tener una mejor toma de decisiones respecto a los criterios metodológicos y pedagógicos que abordaremos en clases. La idea del diagnóstico es que a partir de la información que recabemos, podamos mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando las fortalezas como un inicio para planificar y las debilidades como elementos a superar.
El diagnóstico permitirá conocer el perfil social, psicológico y pedagógico de la institución, indagar conocimientos previos, intereses y logros, conocer características de la familia, prever encuentros con las mismas en casos específicos. Cuando hacemos un diagnóstico, es importante tener en claro qué es lo que quiero indagar, para así recolectar información precisa. Algunos instrumentos del diagnóstico que nos pueden ayudar a dilucidar qué intención tenemos con el diagnóstico son: observación del grupo en el aula, entrevistar a los alumnos, reuniones con los padres, revisar producciones de los alumnos, dinámicas de interacción. Terminado el proceso de diagnóstico, el docente toma decisiones respecto de la enseñanza. Diseño de la planificación. La información obtenida en el diagnóstico nos permite fijar objetivos posibles de ser cumplidos, a la vez que nos facilita trabajar sobre las actitudes de los estudiantes y lograr así una mejor comunicación. Al momento de diseñar la planificación, debemos considerar los tiempos y la complejidad de los contenidos, para que la experiencia educativa sea exitosa y comprensible. Los espacios. Debemos considerar planificar de acuerdo al espacio que tiene el mobiliario, enseñando que todo tiene un espacio respetando el de los demás sin causar inconvenientes. Los elementos de la planificación son: encabezamiento. Consiste en datos específicos de la institución y nuestro espacio curricular. En él se define nombre y apellido del director, nombre de la institución, año lectivo, el nombre de la materia, el nombre del profesor a cargo. La fundamentación. En ella se explicita el pensamiento docente y el porqué de su práctica, comunicando ideas relacionadas a lo pedagógico, psicológico, didáctico y disciplinar del área curricular. Expectativas de logro. Son las intenciones que el docente pretende llevar a cabo dentro del aula. Se expresan como las capacidades que queremos que los alumnos logren al finalizar el año. Objetivos. Los objetivos son planteados por el docente y estos están destinados a sus estudiantes. A diferencia de las expectativas de logros, estas están destinadas a construir e incorporar aprendizajes desde los contenidos. Contenidos. Los contenidos son todos los conocimientos de los que el docente pretende que el estudiante se apropie. Los contenidos están organizados y secuenciados en el diseño curricular y en los jurisdiccionales en diferentes niveles y años de enseñanza. No son solo información o conceptos, sino que son valores, actitudes que se pretende que el alumno incorpore. Es el docente quien se encargará de reorganizar estas concepciones de manera en la que él crea conveniente, coherente y significativa para el grupo en el que se vaya a desempeñar. Para lograrlo, el docente deberá tener en cuenta la lógica de su disciplina, sus experiencias pedagógicas, conocimientos previos de los alumnos, nivel cognitivo del grupo, tipo de planificación que elegirá. Estrategias de enseñanza. Son las acciones y decisiones que tomará el docente para que los contenidos se aprendan de manera significativa, el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades sociales, los estudiantes busquen soluciones a problemas cotidianos, utilicen diferentes modos y procedimientos en la resolución. Recordemos siempre que las estrategias didácticas son mediadoras entre el conocimiento y el estudiante. Materiales o recursos didácticos. Los materiales didácticos son los soportes
y/o elementos que el docente utilizará en el desarrollo de la clase, para dar contexto del tema o bien para ampliar la comprensión y la práctica. Podemos optar por variados recursos materiales dependiendo de características del grupo, objetivos que se pretendan, el impacto educativo que queremos lograr con los alumnos y el empleo de los materiales. ¿Qué experiencias deseamos generar? Es importante tener en cuenta los materiales con los que cuenta el establecimiento. Evaluación. Las evaluaciones son una herramienta de información para la toma de decisiones del docente. El fin de la evaluación es informar de los logros alcanzados y las dificultades que se presentan. Pueden ser orientadoras. Permiten verificar junto a la comunidad educativa y la familia si los objetivos propuestos por el docente están siendo cumplidos. Continuo. Contribuye al seguimiento del aprendizaje de los alumnos para revisar dificultades en el proceso de aprendizaje. Formativo. Contribuye a que los estudiantes superen sus errores y dificultades y se sientan motivados. En la planificación, se considerará siempre estos aspectos de la evaluación. ¿Cuándo evaluar? Recordemos que las evaluaciones nos sirven como elementos orientadores y pueden ser distribuidas a lo largo del año. Estas pueden ser evaluación diagnóstica. Se realiza al iniciar el año lectivo. Evaluación formativa. Informa logros o dificultades durante el desarrollo de una unidad o contenido. Con base en esa información, es posible rectificar y modificar el desarrollo de las actividades del docente y de los estudiantes. Evaluación sumativa. Valora los objetivos alcanzados, los contenidos aprendidos y los certifica con una calificación. ¿Cómo evaluar? El fin de este aspecto es informar los criterios de evaluación y calificación docente. Son criterios que el docente considerará para evaluar el grado de adquisición de conocimiento y competencias en los alumnos. También explicita las herramientas de evaluación como ser pruebas escritas u orales, trabajos prácticos en equipo o individuales, guías de observación, debates, diarios de clases, diarios de trabajo, escala de actitudes, escala de desempeño, cuaderno de los alumnos, portafolios. Bibliografía. Se presenta a los alumnos la bibliografía que se utilizará durante el año escolar. En el caso de ser material virtual disponible en Internet, se denomina webgrafía. Ejecución. Es el momento de llevar a la práctica la planificación docente. Evaluación de la planificación. Es una de las etapas más importantes de la planificación. Aunque se realiza con posterioridad a la aplicación, informa lo necesario para reflexionar sobre la propia práctica docente y reflexionar sobre el proceso de enseñanza para el año siguiente. Proveer a los docentes de los niveles siguientes del alumno les resultará útil, ya que les brindará datos orientadores acerca de los procesos y de las características del grupo. Recordemos siempre que la evaluación solo nos dará una orientación de los procesos del aprendizaje del alumno. Valorar sus logros nunca podrá ser medido solo con números, ya que todo trayecto es diferente e igualmente merecedor de reconocimiento.